Y quiero invitarle en este momento que vaya conmigo a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 5, versículos 27. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 27. Cuando ya lo tenga, diga amén, por favor. Ok. Padre, en este momento, Señor, te agradecemos porque sabemos que tu palabra es verdad. Hoy, Señor, te ha placido utilizar mi boca como el medio para el cual sea transmitida la palabra. Y sin duda, Señor, ha pasado por mí y ha trabajado en mí, Señor. Y te pido que me uses, Señor, como el instrumento que sea grato, no solo para mis hermanos, sino para tus oídos, Señor. El poder interpretar, el poder expresar la palabra tal y cual en tu trono y en tu corazón fue concebido, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control de nuestros pensamientos, que tomes control de todos nuestros deseos, que tomes control, Señor, de todo cuanto se mueve alrededor de nosotros, para que no seamos distraídos ni atraídos por cosas ajenas a tu voluntad y perdamos esa palabra que tú tienes para nosotros hoy. Te pido, Espíritu Santo, que así cual fue el propósito del Padre, sea manifiesta tu voluntad y tu obra en medio de cada uno de nosotros en esta tarde. De tal manera que al salir de este lugar, Señor, salgamos con la convicción y con la seguridad de que el que estuvo hablando a nuestro corazón, de que el que estuvo dirigiendo su palabra a nuestros oídos, fuiste tú desde tu trono, Señor, con amor, con esa bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Yo no sé si usted, hermano, en esta tarde pueda ver a su hermano, cómo lo ve todo arrugado, o le dice, por lo menos te hubieras echado tantita agua, pero o lo ve guapo, lo ve presentable. Pero algo que sí tenemos que estar conscientes, hermanos, que en estos tiempos somos testigos de avances tecnológicos y científicos que la humanidad está teniendo y que sabemos por las Escrituras que esos avances no se van a detener, van a aumentar, al contrario, se van a aumentar. Y también debemos considerar que Dios está atento en esto y a su pueblo, o sea, a usted y a mí, nos ha dado, nos ha prometido y nos ha estado renovando, como dice su palabra, a su iglesia para poder enfrentar estos últimos tiempos. De tal manera que usted, aunque tenga una avanzada edad, aunque a veces dice, no entiendo cómo trabaja este aparatito, o no entiendo cómo se utiliza un celular, y los jóvenes a veces tienen tanta innovación en estas cosas, el Espíritu de Dios nos dará la capacidad, no para depender de la tecnología, pero sí para ser renovados en Dios, para poder ser presentados como Él desea, como su iglesia, sin mancha y sin arruga. Gracias a Dios que nuestra santidad, nuestra santificación, nuestra justificación no depende de mis fuerzas, sino depende de lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Así es que usted puede voltear con la persona que está a su lado, atrás de usted, y puede verla a lo mejor arrugadita, puede verla a lo mejor despeinado, pero que su espíritu puede estar impecable, que su espíritu puede estar gozoso, íntegro delante del Señor. Entonces yo le aseguro que cuando usted y yo nos vayamos, esas ropas materiales que hoy traemos y que se arrugan y se desgastan, se quedarán, y nuestras vidas serán renovadas a una estructura incorruptible, invencible y sobre todo eterno, para glorificar a Dios. Amén.
Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Padre, que no solamente nuestra alma esté bien, que no solamente nuestro espíritu esté bien, sino también nuestro cuerpo esté bien. Y por eso les decía, yo le doy gracias a Dios por ello, porque tengo el gozo de poder decir que en la iglesia de Sol de Justicia el Señor ha tenido misericordia y no se ha llevado a ninguno. Yo creo que es por dos razones: porque tenemos un trabajo todavía que hacer en esta tierra, o porque el Señor nos está dando la oportunidad de enmendar nuestros caminos y corregirnos para ser presentados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Ahora quiero hablarles, hemos estado hablando de diferentes dones del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles acerca de los dones de sanidades. Hace 8 días les hablábamos de la fe, y hace 15 o hace 20 días hablábamos acerca de las manifestaciones de las lenguas. Hoy, hablando del don de sanidades, quiero que usted y yo entendamos que este don está colocado dentro de los dones que se han clasificado como dones de poder. También debemos conocer que es un don múltiple. ¿Por qué es múltiple? Porque como la palabra lo dice, son sanidades, o sea, no afecta solamente a uno, sino a muchos. Sanidades de muchas enfermedades. Porque si fuera de sanidad, solamente aplicaría a uno. Pero como es un don de sanidades, es múltiple. Puede ser para una simple gripa como para algo tan mortal, para poder traer sanidad a la vida de cada persona. Y ahí usted y yo estamos integrados, porque a lo mejor usted no tiene las debilidades corporales que yo tengo, ni yo tengo las que usted tiene, pero la palabra es tan vasta que puede sanar su debilidad y su enfermedad como mi enfermedad y mi debilidad. Y ahí es donde se manifiesta ese don de sanidades. También tenemos que entender que como es múltiple, sana diferentes enfermedades, y es importante reconocer que este don es sobrenatural. Y aquí sí quiero que usted y yo entendamos una cosa: cuando hablamos de algo sobrenatural, no tiene nada que ver con lo natural, hablando enfáticamente o más directamente, para no confundirnos con la habilidad que tiene el hombre o que ha desarrollado el hombre para reconocer o curar enfermedades por medios naturales, como son las profesiones, los médicos. Cada uno de ellos tiene una capacidad humana para poder sanar o restaurar el cuerpo de algunas personas en algunas enfermedades. Y al hacer mención de esto, hermano, queremos decir que no menospreciamos la capacidad de Dios que ha dado al hombre para que en el área médica él pueda ser hábil y traer sanidad. En otras palabras, no condenamos ni rechazamos que los médicos son parte importante en la salud, en la higiene y prevención que el hombre debe conocer. O sea, yo no estoy diciendo que un médico es malo, no. Pero estamos hablando del don de sanidades. Pero los médicos, gracias a Dios, porque Dios les dio sabiduría para poder decirnos: ah, mira, tienes esto, tómate esto. O hay que hacer esto porque estás enfermo de esto. Dios nos da esa capacidad y le ha dado la capacidad al hombre. Y gracias a Dios, porque dentro del cuerpo de Cristo hay personas, hay hermanos que son doctores y que reconocen a Dios como su Señor y su Salvador. Amén. Ahora, pero quiero que sí consideremos esto, hermanos, que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Y al ser psicosomáticas, no estoy hablando en lenguas. Psicosomática, estoy diciendo que son enfermedades de la mente. ¿Sí? Que a usted ve a alguien que está rascándose y al rato usted está así. Al rato ve a uno que está estornudo y estornudo y usted está también. Está estornudando. Nuestra mente es tan poderosa que se puede adjudicar enfermedades que ni siquiera tenemos. Es más, es tan poderosa que si a usted le dijeran: ¿sabes qué? Está sentado al lado de una persona que tiene
X enfermedad, inmediatamente nuestro cuerpo empieza y reacciona y dice, no quiero que me pegue, que no se me vaya a pegar, que no se me pegue, que no se... Y como hacían en el mundo, ¿no? Todas esas cosas. Para que no se nos pegue lo malo. Pero la palabra del Señor nos está enseñando muchas cosas en relación a eso. Y hablando de esto, por eso es que está este don de sanidades. Porque sabemos y consideramos que esas enfermedades, al ser enfermedades mentales, la medicina no ha encontrado cura, y que ya que su origen es natural, entonces necesita una cura sobrenatural. Y es ahí donde Dios entra. Y esa es una ventaja, hermano, que usted y yo tenemos ante el mundo que no conoce a Dios. Porque allá afuera hay mucha gente enferma mentalmente y no saben los doctores que tienen. Usted ha escuchado personas que han dicho, es que ya fui al doctor y me dice que no tengo nada. ¿Estoy bien? ¿No tengo nada? Usted y yo entendemos que ese es un problema espiritual. Entendemos por esas características que Dios puede utilizar también a personas que tal vez son totalmente ignorantes en el área psicológica, en enfermedades, en síntomas, en drogas o en cirugías para manifestar ese don. En otras palabras, Dios no está buscando médicos para manifestar el don de sanidades. Dios lo puede usar a usted y a mí. Amén. Abel, voltea a ver a su hermano. Vea qué está haciendo. Si lo ve que está dormido, despiértelo. Dígale, levántate, porque no te duermas. Cada uno de nosotros, como personas, tenemos esa habilidad en Dios, los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, como hijos de Dios, damos gracias a Dios porque aún dentro, como les decía hace un momento, dentro del cuerpo de Cristo hay médicos que reconocen. Y aún ellos dicen, ¿sabes qué? Al momento de que entre el enfermo, yo oro por ellos. O sea, no abiertamente tal vez, pero Él ha previsto un tiempo para estar orando, Señor, todos los que vengan, que yo pueda ayudarles, dame sabiduría. Y en algunos casos sí se dan el tiempo para hablarles y compartirles de la palabra de Dios. Gracias a Dios por los médicos. Conocemos médicos que son hijos de Dios y que Dios ha dotado para poder ser un instrumento en la sanidad corporal. Pero hay enfermedades, como les dije, cuyo origen es el pecado o que Dios ha permitido con un propósito. Y quiero decirles, en Juan capítulo 9, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios, y le preguntaron sus discípulos diciendo, es Juan capítulo 9, versículos 2 y versículo 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál era la enfermedad de esta persona? Ceguera. Ajá. Dice, y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Por eso le digo, a veces la enfermedad puede venir, como en el tiempo antiguo se creía, por pecado. Pero también el Señor Jesús hace énfasis en que esa enfermedad puede estar con un propósito para que la persona pueda conocer la obra poderosa de Dios. Amén. Por eso es que no podemos condenar a toda la persona. ¿Estás enfermo? Estás en pecado. No, así no es. Tenemos que entender el propósito de Dios y tenemos que entender cuáles son los tiempos para cada persona. Amén. Esto nos lleva a conocer como hijos de Dios, cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tome en cuenta esto, hermano. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién mora aquí? El Espíritu Santo. Diga, aquí mora el Espíritu Santo. Aquí. Hágale así, hágale. Aquí mora el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Sí? Ok. Tenemos que estar conscientes quién es nuestro sanador y los medios que va a utilizar para nuestra sanidad, que pueden ser naturales o sobrenaturales. Amén. Pero encontramos en la Biblia un ejemplo en Segunda de Crónicas capítulo 16, versículo 12 y 13. Segunda de Crónicas capítulo 16, 12 y 13 dice así: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los
médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Mire, el problema de Asa, el hijo de Abdías, rey de Judá, que después de andar un tiempo en los caminos de Dios correctamente, su corazón se desvió y él cayó enfermo. ¿De dónde se enfermó, dice la palabra? De los pies. Pero el problema no fue que se enfermó, sino que él ya había experimentado y había conocido de personas, de cómo Dios respondía en la oración. Y le fue más fácil, en lugar de consultar a Dios, consultar a los médicos. Ahora, yo quiero, por eso le digo, tiene que estar bien claro esto. No estamos en contra de los médicos, pero sí tenemos que aprender a saber ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando usted se enferma, tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si el Señor le indica, ve con el doctor, va usted a tener que ir con el doctor. Y si el Señor le da una palabra y le dice, yo te voy a sanar, usted tiene que confiar en esa palabra de que Él lo va a sanar. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios para que, como dicen ahí, papelito hable. ¿Se muere usted? ¿Por qué se murió? Va a llegar ahí a las puertas del cielo. Bueno, no es así, pero es un ejemplo, ¿eh? Va a llegar usted a las puertas del cielo y le van a preguntar, ¿usted por qué se murió? Pues es que el Señor me dijo que me iba a sanar y no me sanó. ¿Dónde le dijo? Pues yo lo oí en un meme. Así no es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y cuando esa palabra se hace carne en mi vida, entonces usted le puede decir, sabes, yo creo a la palabra de Dios. Y usted puede decir, yo estoy aquí porque el Señor me dijo esto y esto y esto, y aquí está escrito. Amén. Y entonces es cuando esa palabra surgirá efecto y conocerá cuál es el pensamiento de Dios. Así encontramos entonces que el don de sanidades es la capacidad sobrenatural dada por Dios para impartir a otros la virtud sanadora de Cristo. En otras palabras, lo que el hombre no puede, Dios lo puede hacer. Nosotros tenemos un Dios, como dice el canto, que es un Dios de lo imposible. Amén. Ahora, la pregunta aquí, la enfermedad entonces, ¿de quién viene? ¿De Dios o de Satanás? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Usted qué piensa? Vamos a ver. En Juan capítulo 10, versículo 10, está diciendo, en la primera parte, que el ladrón viene con 3 intenciones. Es robar, matar y destruir. ¿Quién es nuestro enemigo número 1? Satanás. Es el enemigo el cual está en contra de la voluntad de Dios, el cual no se sujeta a Dios, el cual no hace caso a las leyes obedeciéndolas a Dios porque se rebela. Y Él quiere que la creación máxima que somos usted y yo, nos rebelemos también a Dios. Por eso va a tratar de matar, va a tratar de destruir y va a tratar de robar todo lo que Dios le dé. De tal forma que lo que Dios le puede dar a usted, el enemigo se va a encargar de querer quitárselo. Lo que Dios le ha regalado a usted, lo que Dios le ha dado, Él va a querer matarlo. Y debemos estar bien atentos, hermano, porque no es algo que usted va a poder ver tangiblemente. Porque podemos hablar, y la Biblia nos habla de muchas cosas, entre ellas el amor. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces el enemigo quiere robar el amor para que usted se enfríe. Y por haberse multiplicado la maldad, el hombre empiece a menospreciar las bendiciones de Dios. También como hijos de Dios tenemos que estar bien atentos, porque Él puede robarnos la paz. ¿Con qué? Con alguna situación adversa que de repente puede salir, y en ese momento estábamos contentos y nos sentimos como un balde de agua fría, que en ese momento no sabemos qué hacer. La paz ha sido robada. ¿A cuántos de ustedes han tenido experiencias así, que de repente las cosas cambian y nos quedamos así? ¿Qué hacemos? Es difícil, pero vamos a seguir más adelante. Estamos hablando de dónde viene la enfermedad. En Génesis capítulo 3, versículo 6,
nos dice que Satanás en forma de serpiente incitó a la mujer a desobedecer a Dios y comer el fruto prohibido. Por consecuencia, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos está diciendo que por un hombre entró el pecado y por ese hombre toda la humanidad está en pecado. ¿Qué haría usted si tuviera aquí a Adán? Y sus cachetadas, ¿para qué no le hiciste caso al Señor? Pero recuerda lo que dijo Adán. Señor, la mujer que me diste. Ahora, esto no quiere decir que ya ve, por eso las mujeres hay que traerlas así. No malinterpretemos la palabra de Dios. La palabra es muy clara y nos está diciendo que la orden fue para el varón. Y él como varón tuvo que haber determinado y haber dicho, ¿sabes qué, mujer? Eso no está bien delante de Dios y no lo tenemos que hacer. Pero cayó el hombre. Ay, chiquito, mire, una mordidita. Y eso no es culpa de la mujer, sino dice la palabra de Dios que Satanás incitó a la mujer. Y es donde usted y yo tenemos que ser bien sabios, porque lo que Satanás busca es matar, robar y destruir. Y entonces, si el pecado entró por un hombre, dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, dígalo conmigo, espirituales de maldad. En las regiones es algo que usted no va a ver. Si usted pensaba que su enemigo era el esposo o la esposa, si su enemigo era el padre o los hijos, está equivocado. Su enemigo son huestes espirituales en las regiones celestes. Que por los aires está influyendo en la mente de la persona y le está diciendo, hazlo enojar. Que en la mente de la persona está diciéndole, pícale las costillas para que se ponga enojado. Háblale feo para que se enoje. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas, hermano. Porque si nosotros como hijos de Dios cedemos ante esa adversidad que el enemigo está constantemente picándonos ahí, pues debemos de pedirle a Dios que nos ayude porque somos todavía blanco fácil. Pero si eres de las personas que oyes esas vocecitas que dicen pícale, hazle y esto, lo otro, también debes de tener cuidado. Porque estás prestando oídos no a Dios, sino a ¿quién? ¿Verdad? Debemos de tener mucho cuidado. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora, estos espíritus son malignos que buscan nuestro mal directa o indirectamente. Y tenemos ejemplos. Tenemos espíritus de enfermedad. En Lucas capítulo 13, versículo 11, nos habla de la mujer de flujo de sangre. ¿Se acuerda? Dice la palabra que era una mujer que ya tenía mucho tiempo con un espíritu de enfermedad que hacía que tuviese esa enfermedad. También hablamos en Marcos capítulo 9, versículo 25, de un joven endemoniado que tenía un espíritu mudo y sordo, que cuando se lo llevaron a los discípulos no lo pudieron sacar, pero dice que llegaron delante de Jesús y Jesús le dijo, espíritu mudo y sordo, sal de él. Tenemos también otros espíritus inmundos, por ejemplo, el hombre que cuando Jesús llegó ahí en Marcos capítulo 1, versículo 23, cuando Jesús llega a la sinagoga y en ese momento el espíritu inmundo lo reconoce y empieza a querer hacer su show y Jesús lo reprende también a este hombre, le llama espíritu inmundo, sal de él y no vuelvas más. Tenemos el espíritu de adivinación en Hechos capítulo 16, versículo 16. Cuando Pablo va entrando a la ciudad, dice que sale una mujer que tenía espíritu de adivinación y dice que empezaba a gritar, estos son hijos del Altísimo. Vienen proclamando el evangelio, vienen proclamando las buenas nuevas. Había espíritu de adivinación. Después de algunos días dice la palabra de Dios que Pablo agarró a esa mujer y ya lo fastidió, ya la traía hasta aquí. Yo creo que como publicidad ya era mucho. Y le dijo en el nombre de Jesús, sal. Y dice que la persona
que estaba ganando ganancias o teniendo ganancias porque esta mujer adivinaba, se enojó con Pablo y los acusó y fueron encarcelados. Tenemos espíritus mentirosos en Segunda de Crónicas 18:22, cuando el rey está diciendo, viene el profeta Josafat, si no mal recuerdo, y le habla la palabra de Dios, pero como el rey no quería escuchar lo que Dios decía, él quería que le dijeran, ve y pelea y mata y haz. Pero como Dios no tenía ese propósito, dice la palabra que el Señor preguntó, ¿qué haremos? Y por ahí alguien dijo, voy a bajar y a confundirlo. ¿Y de qué manera lo vas a confundir? Dice ahí en Segunda de Crónicas 18:22 que el Señor puso un espíritu de mentira. Entonces, encontramos en la Biblia muchas manifestaciones cómo el enemigo quiere dañar. Y ojo, recuerde cuáles son los 3 propósitos del enemigo: matar, robar y destruir. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Por eso Dios ha capacitado a su iglesia con dones para que sean restauradas o fortalecidas las áreas débiles en el cuerpo de Cristo. Encontramos entonces así espíritus como religiosidad, espíritu de vanidad, homosexualidad, violencia, suicidio, asesinato, adulterio y los que usted más conoce. Y debemos de estar muy cuidadosos de ellos. En Juan capítulo 3, versículos 17 y 18... dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿ya qué? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, hermano, ese espíritu de don de sanidades está entre nosotros y el Espíritu de Dios puede manifestarlo en medio de usted o de mí, para que la persona que viene a este lugar con una aflicción, el Señor la sane. Ese es lo sobrenatural de Dios, porque no estamos dependiendo de que algún hermano tiene alguna necesidad y usted levanta la mano. Ok, ya tenemos al hermano que tiene la necesidad. ¿Algún médico? Híjole, hermano, venga dentro de 8 días porque hoy no hay médicos. No. Porque el Espíritu de Dios es tan fiel que va a obrar y actuar en medio de su pueblo. Amén. Dice también en Juan capítulo 10, versículo 10, en la segunda parte, dice que Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengamos. Ok, ¿cuántos están viviendo en la abundancia de Dios? Me parece perfecto. Gloria a Dios. Puede usted a lo mejor sentirse con alguna debilidad, pero si hay una promesa de Dios en su vida, Él ha suplido toda necesidad y toda falta con su palabra para que usted viva en abundancia. Y aún en medio de la necesidad, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 23, aunque pase por el valle de la muerte y de la sombra, tú estarás conmigo. Entonces eso es lo que me da la fortaleza en creer en su palabra. Amén. Entonces, Él ha provisto de ese don de sanidades para sanar no solo físicamente, sino espiritualmente al ser humano. Y no se sorprenda, hermano, no se sorprenda, porque el Espíritu de Dios conoce su corazón en este momento. Y podemos tener un rostro alegre, pero un espíritu triste. Pero el Espíritu Santo puede cambiar esa circunstancia para que se convierta nuestro espíritu alegre y así refleje irradiante la presencia de Dios. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga. Gracias. Sino que siempre el Espíritu de Dios manifiesta en nosotros su gozo. Y esto es algo tan práctico y tan natural, hermano. Y yo le invito, de veras, es importante mirarnos a los ojos. Qué bueno que nos pusieron nada más esto. Si nos pusieran esto, ¿qué cosa no hubiéramos hecho? Yo quiero invitarle, voltee a ver a su hermano. No se ría de él, sonría con él. Dice la palabra de Dios que en un corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos.
Y sé que hay muchos espíritus tristes. Pero también sé que Dios ha provisto sanidad para que el rostro sea hermoseado. Amén. El Señor nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, hermano, no creo abarcar más del don de sanidades, yo creo que lo vamos a abarcar después. Porque sé que el Espíritu de Dios está entre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y yo sé que el Espíritu de Dios quiere obrar y yo quiero que demos un paso más en esa experiencia con el Espíritu de Dios. Porque no quiero que seamos una iglesia que vengamos los domingos a las 12:30, nos sentemos, cantemos, levantemos las manos, oremos, demos diezmos, ofrendas, nos saludemos, nos abracemos y nos vamos. Sino quiero que seamos esa iglesia que Dios, como se lo ha provisto, hoy es el día que he determinado para que te perfeccione, para que cuando yo decida ir por ti, tú estés hermoso, estés bella, estés agradable, y si hay alguna mancha, yo te la quito, y si hay alguna arruga, yo te la quito, y que usted pueda salir vivificado en su espíritu, sabiendo que el Espíritu de Dios no solo le miró, sino también le tocó. Y no solo le tocó, sino que sabe usted que irá con usted a donde quiera que vaya. Por eso dice la palabra de Dios que a muchos les dio el espíritu de estupor. ¿Y sabe cuál es el espíritu de estupor? Ceguera y sordera. Se dice científicamente que cuando una persona está ciega y sorda, se inhabilita casi el 60% de su actividad, pero se activa en su cerebro el 80% de su capacidad. En otras palabras, ya no podrá correr como corría antes, pero va a tener la sensibilidad para diferenciar una moneda de 10 pesos a una moneda de 20. Va a tener la capacidad de memorizar cuántos pasos tiene que dar y en qué dirección sin mirar y con tan solo oír. En otras palabras, hermano, el Señor está diciendo en Mateo 11, 28, hay mucha enfermedad en este tiempo. Enfermedades físicas y enfermedades espirituales, pero algunos el enemigo ha trabajado tanto que les ha dado un estupor, les ha tapado sus oídos y les ha tapado sus ojos y ya no son sensibles cuando Dios les dice: hijo, te amo. Ya no lo sienten como un te amo. Para ellos solamente es una palabra. Pero cuando usted y yo estamos adheridos al Espíritu de Dios, cuando usted y yo estamos viviendo en comunión con el Señor, cuando escuchamos el susurro de Dios a nuestro oído, nuestro corazón se derrite. Porque sabemos que el que habló fue el creador del cielo y de la tierra. Y yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Es mi deseo en esta tarde que usted y yo tengamos esa experiencia. Ni mi padre ni yo nos consideramos pastores que impidamos que el Espíritu de Dios se mueva, no. Que Dios nos libre. Pero Él tiene propósitos y quiere sanarnos. Y no es mi deseo omitir el trabajo de Dios en el corazón de su iglesia. Yo quiero que su corazón sea sano. Créame, es hermoso cuando Dios rompe cadenas en el hombre. Yo recuerdo la primera vez que vino la hermana Eunice para darnos el curso de liberación.
Yo tenía mi pensamiento y decía, no, pues yo como soy hijo del pastor, la tengo derecha. Pero cuando empezó a orar y empezó a ministrarnos y el Espíritu de Dios empezó a trabajar en mí, yo le decía, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdono a mis hermanos, perdono a mi familia, perdono aquí, perdono allá. Y me llamó la atención porque en ese momento, cuando la hermana estuvo orando, estábamos en la casa, yo sentí, no solo sentí, sino oí como desde mi cabeza hasta mi columna, hasta mi coxis, por decirlo así, todo me tronó. Como si alguien me hubiera agarrado y me hubiera hecho así la quebradora. Pero sentí un alivio y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le decía al Espíritu, más. De eso quería yo. Agua fresca. Agua. Y doy gracias a Dios porque ha sido una experiencia hermosa. Cada vez que puedo arrodillarme y orar a Dios, es mi deseo, es como decía hace un canto, mirarlo a los ojos y decirle, no hay nadie como tú, Señor. Y ese es el deseo de mi corazón, hermano, que tú en esta tarde tú tengas esa experiencia del Espíritu Santo en tu vida y que seas sano de toda enfermedad. Cierra tus ojos ahí. Empieza a platicar con el Padre. Empieza a platicar con el Señor y háblale. Dile al Espíritu de Dios que tal vez haya en tu corazón. Habla con Él. Habla con Él. Dile al Espíritu de Dios, Señor, quiero mirarte a los ojos. Quiero decirte que no hay nadie como tú, Señor. Cierra tus ojos. Ora. Quiero adorar.
Padre, tú que conoces y me has creado, que me formaste, que si esta vista, si ves algo mal en mí, Señor, si hay camino de perversidad, guíame el camino eterno. Hay necesidad, yo lo sé. El enemigo se ha propuesto robar, se ha propuesto matar, se ha propuesto destruir. Y vamos a darle la oportunidad al Espíritu de Dios para que Él sane nuestras vidas, para que nos fortalezca. Tenemos un sector muy vulnerable. Tenemos hijos necesitados de amor. Tenemos esposas lastimadas. Tenemos esposos dañados. Pero el Espíritu de Dios está aquí para sanar. A veces has pedido que Dios se manifieste y responda a tu oración. A veces dices, Señor, ahora que quisiera sentir el apoyo de los niños, de mi familia, no lo siento. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, haciendo acción a lo que tú has pedido, Señor, y lo que pusiste en mi corazón. Estoy ordenando a todo espíritu contrario a tu voluntad, con el nombre que se defina o con el trabajo que tenga determinado en la vida, en el corazón, en la mente de los hijos de Dios, con el propósito de desviar, con el propósito de no hacer caso a la palabra. En este momento le ordenamos que se sujete a la perfecta voluntad de Dios. Le ordenamos que calle, que enmudezca, que salga fuera del corazón. Sabemos que has venido con el propósito de matar y destruir. Sabemos que has venido con el propósito de robar. Pero el Espíritu de Dios ha venido con el propósito de edificar y fortalecer y sanar el corazón y la mente y el pensamiento de cada uno de los hijos de Dios. Así es que en este momento, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobierno celestial que quiera rebelarse, sobre todo gobierno del enemigo que quiera oponerse, para que tú, Señor, seas exaltado en el corazón de tu pueblo. Y en este momento, en el nombre de Jesús, hablamos a toda pereza, hablamos a toda sordera espiritual, hablamos a toda religiosidad, hablamos a todo maltrato, hablamos a toda palabra ociosa, hablamos a toda palabra de daño. En el nombre de Jesús sea detenido ahora y sea puesto en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada señorita, Padre, palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra de ánimo, palabra, Señor, que venga a restaurar todo el daño que el enemigo ha traído a la mente, al corazón, trayendo mentiras, trayendo daño, Señor, no solo físico, sino también espiritual. En este momento, Señor, aquellas personas, Señor, que han sido blanco de hechicería, que han sido blanco de maldad, Señor, que han sido blancos, Señor, de conjuros, que han sido blancos de pactos, en el nombre de Jesús, Señor, estamos pidiendo que el Espíritu Santo traiga libertad al corazón, a la mente, a la vida de cada hombre, de cada mujer en este lugar, Señor. Y así, Señor, el Espíritu Santo se manifieste. Y desde hoy en adelante, Señor, yo te pido que no les dejes estar en paz. Señor, que les des la oportunidad, que les des el privilegio de poder reconocer que solamente en ti, por ti, Señor, es que tenemos vida, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, haz una obra restauradora en cada uno, Padre, de
tus hijos. Espíritu Santo, muévete, muévete en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Ahora, hágame caso, hermano. Vamos a hacer esto. Tomando en cuenta lo que tenemos que hacer como obedientes a la palabra de Dios, voy a invitarte que tú tomes a la persona que está a tu lado, tu hermano, tu familiar, tómalo. Pero escúchame bien, no vas a cerrar tus ojos. Algo que Jesús te enseñó fue muy claro, es mirar a los ojos. Porque la ventana del cuerpo es el ojo. Y el que ahora va a mirar a través de ti el cuerpo de otro va a ser el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? El que va a mirar a través de ti es el Espíritu Santo. Así es que no me quiero meter en problemas con el Espíritu Santo. Él va a revelar lo que tenga que revelar. Hay personas que dicen: es que yo no soporto la mirada, aguas. Porque el no soportar la mirada, eso habla de posesiones demoníacas. Habla que hemos abierto puertas para que mis pensamientos y mi mente sean dominados por otro y no sujetar yo esta carne a Dios. Pero cuando yo puedo mirar a los ojos es porque dice la palabra de Dios: ¿quién subirá al monte de Jehová, el limpio de manos y puro de corazón? Es el que entonces puede mirar a los ojos y decir: porque la lámpara que hay en él es la palabra de Dios hablando a su vida. Si se quiere invitar en este momento en el nombre del Señor, mírese a los ojos. Y lo que el Espíritu Santo le ponga en su mente y en su corazón. Mi primer fue: tómese de la mano. Porque esto no es por Wi-Fi, esto aquí va a aplicar la tecnología. Aquí tenemos que hacerlo físicamente. Ahora, número 2, mírese a los ojos. Mírese a los ojos. Mírelo. Ahora empiece a pedirle a Dios lo que el Espíritu Santo sabe. El Señor le va a empezar a revelar qué hay en el corazón de esa persona. El Señor le va a empezar a revelar qué hay en la ventana. Mire a los ojos. Mire a los ojos. Mire. En el nombre de Jesús. Empiece a hablar lo que el Espíritu le ponga en su corazón a ella o a él. Dígale, ¿sabes qué? Dios tiene esto para ti. Vamos, donde sanidad, muévete hoy aquí. Donde sanidades, muévete aquí. Haz tú la obra, Señor. Dios eres tú, sanador. Dios eres tú. Dios. Oh Señor Jesús. Quiero mirarte a los ojos, Dios, y decirte: tú conoces el corazón de tus hijos. Tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor. Habla, Señor. Mi palabra de vida sea de sanidad. Sanidades, Señor. Vamos. Con autoridad. Y reprenda toda enfermedad. Reprenda toda dolencia en el espíritu, en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Vamos.
ese pensamiento que no podemos. Déjenme decirle una cosa, estoy orando y le pedí a Dios, porque yo sé que la indicación es de que no nos podemos, pero el Señor está haciendo ahorita algo, y yo le he dicho, Señor, mantén a tu iglesia como hasta ahorita, que ninguno de nosotros nos enfermemos. Y creo esa palabra, que Dios va a sanar nuestra vida, pero vamos a romper ese temor y vamos a decirle, pero miren, número 1, tómelo de la mano. Número 2, mire los ojos. Y número 3, hable la palabra de lo que Dios está permitiéndole mirar a través de esa ventana. Vamos, salga de su lugar. Vaya con alguien, vaya con alguien, vaya con alguien. Oh Señor Jesús, Jesús. Haz una obra poderosa, Señor, tocando el corazón, tocando la mente y el corazón de las personas, hablando a sus ojos, descubriendo la verdad, sanando sus vidas. ¡Oh, Señor!
presencia. Tómase de la mano, mírense a nosotros y dejen que el Espíritu de Dios les revele lo que tiene que hacer. Vamos, hágalo.
No es que caminemos más progresando. No tiene caso caminar bien dos, 5 cuadras y las próximas 2 caminar en tropiezo, en confrontación. No tiene caso. Eso no es vida. Eso no es vida. Sin embargo, Dios dice en su palabra: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas. Él nos quiere sanitos. Si usted está hermoso, Dios lo quiere todavía más hermoso. Y tendrá que ir tratando, tendrá que ir trabajando. Se lo digo por experiencia. A veces duele, a veces uno no quisiera que Dios no hubiera tomado esa decisión, que Dios no hubiera dicho así se tiene que hacer. Pero es lo mejor. Y hoy le doy gracias a Dios, porque fue la decisión correcta. Y me puedo gozar en su presencia. Probablemente usted esté pasando por algo y diga: Señor, no sé por qué, no lo entiendo, es más, me siento inconforme con esta decisión, pero hoy estoy entendiendo que tienes un propósito y lo haces porque quieres verme sano, porque quieres verme bien, quieres prepararme para mi vida. El día de mañana se lo vamos a agradecer. Amén. Levanta sus manos, levanta sus manos. Al cielo. Quiero subir al cielo. Subir al cielo, mirarme a los ojos y decirle que nadie como tú. Quiero subir al cielo, mirarme a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Jesús, una vez más, quiero subir al cielo, mírale. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Santo. Vamos, dígale a Él que Él es santo. Gracias, Padre. Ese es el deseo de nuestro corazón, el anhelo de nuestra vida, ser cada día más como tú. Gracias. Aquí estamos, Señor. Sigue haciendo tu perfecta voluntad en nuestra vida. Sigue haciendo tu obra